país al mundo, Morel Fries. Somos familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Buen día, campeones, arrancan los corazones, la pista nunca miente, aceleren hasta el 20. Desde el taller al circuito, revoluciones en el grito, todo el mundo atento está, Jorge Leñani te lo dará. Buen día, campeones, ¿cómo están? Los saludamos en el comienzo de este día lunes, después de haber acompañado el desarrollo del deporte motor, con la Fórmula 1 que corrió el Gran Premio de Bahrein. Ayer, con victoria para Oscar Piastri, el piloto australiano se consolida, se fortalece en su posición dentro de un competitivo equipo McLaren que volvió a ganar. Errático en el comienzo en la posición en la que se ubicó Lando Norris, que de cualquier forma hizo una gran largada, después penalizó pasando mal, y bueno, y finalmente llega al podio en el tercer puesto detrás de un muy eficiente George Russell, que termina de completar el podio, y buenos puntos para el piloto de Mercedes-Benz con su segunda posición final. Hubo buenas actuaciones de Ferrari para quedar en el cuarto, Charles Leclerc para quedar en la quinta posición, Lewis Hamilton, una carrera con mucho calor, con mucho de estrategia, con un auto de seguridad que termina emparejando todo porque los agrupa cuando ya Piastri tenía una diferencia que hacía pensar que la última parte de la carrera iba a ser tranquila. También lo fue, a pesar de eso volvió a ampliar la brecha con respecto a Russell, y los McLaren se mantienen muy competitivos, cosa que no tuvo durante todo el fin de semana Max Verstappen y Red Bull, por lo que en un ratito Lonchi Leñani nos va a ampliar todo lo que dejó el Gran Premio de Bahrein, siendo que ya el fin de semana que viene tenemos acto seguido la 5 en Arabia Saudita. Estuvimos con el turismo carretera, en el turismo carretera pista que se presentó en La Plata, Mariano Riviere. Estuvimos con el turismo pista que se presentó en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, con el turismo pista, el TC Mouras, quise decir, en La Plata, ¿no? Junto a la Fórmula 3. Mariano nos hace un anticipo informativo, vamos a ir desarrollando todo lo que dejó el deporte motor en este domingo intenso, a través de Continental, a través de Campeones Media también. Buen día, Mariano. Buen día, Jorge Luis, para todos. Después de quinta fecha que ha pasado, del TC Mouras, del Pista Mouras, la Fórmula 3 Metropolitana, tercera del calendario, estuvo también el Turismo 4000 Argentino, TC Juniors. Como cada fin de semana de actividad en La Plata, los boxes con mucho movimiento, intensa actividad. También hay diferentes del turismo carretera, así que de allí fueron surgiendo algunas novedades, las expectativas, la previa de una carrera especial que se viene en Toay, pero en los pista, ayer Tommy Posner ha ganado por primera vez en el año en el TC Mouras, categoría donde ya había vencido, tuvo que hacer un parate en su momento, se volcó al turismo nacional, no le terminó yendo bien el año pasado, dejó esa categoría para este año con el Canning Motorsport, uno de los equipos más fuertes, obviamente en la órbita de la CTC, ser bien competitivo y ayer ganar de forma contundente. Nico Jaime también con Dodge en el TC Pista Mouras, un equipo múltiple ganador y campeón como el de Ramiro Galarza, le ha permitido llevar al segundo éxito de la temporada. Francisco Laverría venció en la Fórmula 3 Metropolitana, hubo un duro accidente, los chicos salieron ilesos más allá de los golpes, pero bueno, nos asustó a todos los que estábamos allí presentes en el Mouras, y se ha presentado también el Turismo 4000 Argentino, donde ganó Gonzalo González. Un breve resumen de lo que fue ayer y en un ratito ampliamos. Bueno, victoria en la clase mayor del turismo pista en Paraná de Matías Canapino, venía recuperando terreno y de esta forma a su
victoria, ¿no?, en la temporada. Ya nos vamos a estar ocupando de esto con Leo Moreno, con Andrés Galazo, que nos van a estar contando al respecto. Lo mismo de los argentinos que nos han estado representando por el exterior en la Fórmula 4, y como decía Mariano, ya metiéndonos de a poco en lo que será un fin de semana muy especial, esperado, como la presencia del turismo carretera siempre despierta singular expectativa cuando se corre en el circuito de Toay en La Pampa, pero aún un poco más considerando las características de la carrera, el tipo de carrera, porque recordemos que van a tener que pasar por boxes para el agregado de combustible. Ya hemos estado dando detalles al respecto de la carrera en el orden de 1 hora de duración, y por supuesto que ya el día viernes vamos a estar instalados en Toay, La Pampa. Lo tenemos a Lonchi en línea. En un ratito Lonchi Legnani, también lo tendremos a Andy Galazo y a Leo Moreno para que nos pinten un panorama de lo que transmitieron en el día de ayer de la actividad del turismo pista. Amplía Lonchi con respecto a esto. Una porfía linda dentro de McLaren con este fortalecimiento de Oscar Piastri, que arrancó su tercera temporada y que había señalado, había manifestado su deseo, su intención de pelear por el campeonato. Decía: ya me siento seguro, fuerte, con la experiencia suficiente. Ya el año pasado dio clara a pelearle este liderazgo a Lando Norris, que muestra esta falta de fortaleza desde lo mental. Ya Lando ha mostrado de su ingreso a la Fórmula 1 su talento, su velocidad, es un piloto muy rápido, pero a la vez comete estos errores como de no ponerse en el lugar adecuado antes de largar la carrera, cosa que detectó Max Verstappen, que lo dijo, de largar estaba mal ubicado, y bueno, le significó una penalización. No obstante, esto larga bien, este ida y vuelta, este sub y baja de emociones, estos aciertos y desaciertos que le hacen perder puntos, y que al final del año, porque en definitiva ha pasado un 20%, han pasado apenas 4 carreras de un largo recorrido de 24, veremos si con el mejor auto le hace perder el campeonato, que uno a priori dice quién es el candidato número 1, y aparecen los nombres de Lando Norris, por supuesto. Veremos si reacciona Red Bull, porque Verstappen está claramente en desventaja técnicamente, ¿no? Esto que vimos ya en las últimas 8 o 10 carreras del año pasado, más allá de la victoria de él en Brasil y alguna victoria adicional en Qatar, pero está claro de que y había ganado en Suzuka, ¿no? O sea, sigue ganando y sigue apareciendo por momentos, pero no tienen esa regularidad y esa consistencia que supo en tiempos donde Red Bull era el equipo dominante, por lo que el sexto lugar de Verstappen le hace perder puntos en el campeonato. Todavía está ahí en la pelea, pero está claramente disminuido desde lo técnico. Y hay hubo una reunión, y así titulan los medios europeos, reunión de urgencia de Red Bull, una vez finalizado la competencia allí en Bahrein, entre el grupo de directivos, de pilotos, para analizar la situación de un equipo que, más allá de lo que hablabas, de las victorias de Verstappen reciente, hace muy poquitos días en Japón, este fin de semana manifiestan, salió todo mal, desde lo que pasó en pista, más allá de haber terminado sexto un piloto, Verstappen, noveno el otro, el trabajo en boxes no fue de lo lejos estuvo Red Bull de sus mejores momentos, el rendimiento del auto tampoco, que problemas de frenos, un auto dócil que aerodinámicamente también le ha costado muchísimo. Por eso se ha convocado una reunión de urgencia, pero claro, se está con Arabia Saudita, y qué hacer para recuperar el potencial de Red Bull cuando ven que encima los McLaren cada vez funcionan mejor y siguen siendo los que dominan, al menos en esta primera parte de la temporada. Era muy extraña la imagen, ¿no?, del Red Bull compitiendo contra los Alpine, que fue claramente después de los, porque allí está como reserva el argentino Franco Colapinto, pero fue el equipo destacado de este fin de semana, el equipo francés. Y de hecho, Pierre Gasly, que deambuló
entre el quinto, sexto, séptimo lugar, terminó en una muy valiosa para el equipo séptima posición. En el día de ayer esto le reportó puntos a Pierre Gasly en una carrera muy destacada a espaldas de ritmo que pudo sostener, ganándole a un muy eficiente Esteban Ocon, que terminó completando el octavo puesto. Hay que ir bastante más atrás para encontrarse con el otro auto del equipo, ¿no? Otra vez Jack Doohan por debajo de las expectativas. En algún momento estuvo cerca en el ritmo, pero uno tiene que mirar todo el fin de semana, ni en la clasificación y mucho menos en la carrera, donde ha recibido una doble penalización de 5 más 10 segundos por maniobras peligrosas. El piloto australiano, segundo piloto de la escuadra Alpine, termina clasificado en el 14º lugar, y no deben ser momentos positivos para el futuro del piloto australiano, que completó una competencia más. En algún momento, reitero, funcionaba en un buen ritmo. Creo que tiene un ritmo sostenido, pero en la batalla, en el cuerpo a cuerpo, en las maniobras, en los duelos que se establecen a cada rato en una competencia de autos, Doohan tiene muchas falencias. Le cuesta la superación un montón, le cuesta. Alpine va a tener vínculo con este Jack Doohan, que estuvo lejos, en definitiva, en el resultado final con respecto a un siempre eficiente Pierre Gasly, que se las ingenia para llevar el auto de la carrera, y que, reiteramos, lo lleva a una buena cantidad de puntos, claramente a espaldas de los 4 equipos grandes. Y cuando digo 4, es como que uno ya mira con cierto cuidado. Está Red Bull, se lo encuentra ahí peleando entre los 10, y Verstappen por los otros equipos están por encima de Red Bull. Veremos si se produce una reacción en lo que queda de campeonato, que es mucho todavía, pero Alpine ha sido el equipo de los lugares por la selección o medio, el más destacado en el fin de semana de. En algún momento Williams se perfilaba bien, pero termina siendo otro fin de semana sin cosecha, sin puntos para Carlos Sainz. No termina siendo un buen fin de semana para los autos azules, para la escuadra Williams de Fórmula 1. Bien los Haas, no tanto como Oliver Birman. Llevaron a los Haas Ferraris a la zona de puntuación, que es un dato importante, por cierto. No lo tenemos a Lonchi, ¿no? Todavía no. Entonces, para ir, lo escuchamos a Tommy Posner, delante de los ganadores. Bárbaro lo que dejó el TC Mouras con Tommy, vencedor de punta a punta. Vos fijate lo que son a veces las cosas, de estar en el momento justo, el lugar indicado, porque el sábado había salido segundo en la serie Tommy Posner, detrás de Santiago Biaggi, a quien termina porque pisó la línea divisoria de la recta principal antes que se apague el semáforo, aun cuando estaba en rojo, y por eso lo recargaron a Biaggi, lo pusieron segundo, y Posner heredó la victoria, y con un muy buen funcionamiento de su auto, el domingo se impuso de punta a punta en la carrera final y venció por primera vez en el año. Segundo, muy buena producción de un esforzado siempre, Gastón Rossi, en cuanto al tema económico. Es campeón del Procar, este año volvió después de bastante tiempo al Mouras, y ayer fue segundo con el auto que alista el equipo de José Sabino, con el Ford. Tercero, Francisco Luengo. Cuarto, Vodanovic. Y quinto, Carabajal. Dos grandes protagonistas del campeonato que el sábado estuvieron muy relegados en clasificación porque se rompía un motor justo, la pista se regó de aceite y no pudieron marcar un buen tiempo, y tuvieron que avanzar desde el fondo en las series y ayer seguir la escalada en la final. Terminó cuarto Vodanovic y quinto el puntero del campeonato, Carabajal. Sexto, Leandro González. Séptimo, Provence, que salvó el fin de semana, destacado protagonista del campeonato. Rompió 2 motores el sábado y con un impulsor, el tercero, el repuesto del repuesto, que no andaba bien, se las arregló y se las ingenió para llegar séptimo. Antón, Conde y Ayala, los 10 primeros de un campeonato, Jorge, que sigue teniendo a Lucas Carabajal puntero con 200 puntos. Segundo, Provence, 177 puntos y medio. Y tercero ahora el ganador de ayer,
Tommy Posner, 174 puntos. Agradable jornada, ¿no, Mariano? Linda, hermosa, con cielo despejado, solcito, tanto sábado como domingo. El sábado había empezado con pista húmeda porque llovió algo en la madrugada y bien tempranito, pero después, inmediatamente, una vez que se despejó, salió el solcito y tuvimos un fin de semana hermoso para el Mouras, que ahora vuelve a correr recién en poquito más de un mes. El fin de semana del 18 de mayo, ya compartiendo escenario en La Plata, otra vez con las picapas. Bien, escuchemos al ganador. Es vecino de aquí de Villa Devoto. Tommy Posner en algún momento nos acompañó en el estudio. Tommy Posner, felicitaciones por esta victoria contundente en el Mouras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias, contento, muy contento con el equipo, con los mecánicos, con mis ingenieros. Agradecerle a mi motorista Martín Constanzo por el caño que me entregó. Disfrutando mucho el fin de semana, feliz de haber podido cerrar de la mejor manera. Y a pensar ya la que viene, obviamente seguir trabajando para seguir estando fuerte. No le diste posibilidad a tus rivales, un andar bárbaro. Sí, fue una buena final. El auto la verdad que se comportó muy bien. Obviamente mi prioridad era tratar de escaparme lo más que podía las primeras vueltas y después intentar cuidar un poco más el auto, mantener el ritmo que tenía y el auto me lo permitió. Eso es gracias a mi equipo, a mis ingenieros, a mis mecánicos. Así que más que contento por ellos, por poder darle ese resultado y por todos los puntos que sumamos en el campeonato. Ya te sacaste de encima la victoria, ya en la primera parte del año, es apenas la quinta fecha. Sí, eso es un alivio grande, si bien vamos a cargar peso, nos quedamos contentos con eso, con haber podido ganar y sacarnos ese peso grande para poder pelear el campeonato. Recortamos muchos puntos que era lo importante también. Y nada, te digo, contento por cómo sentí el auto, creo que me deja aliviado para la carrera que viene para seguir trabajando. Disfrutarla, Tommy. Gracias. El testimonio de Tommy Posner, ganador del Mouras. Tommy Posner maneja claramente mejor que su papá, con Alfredo Posner. Y Nico Jaime maneja claramente mejor que Willy, su papá también. Que lo acompaña también como Abrazo, Alfredo Posner. la chance. Sí, Willy Jaime también presente en los boxes, obviamente, del Pista Mouras. En este caso, ayer Nico fue el ganador. El gran dominador del fin de semana venía siendo Juan Pablo Alberti con Chevrolet del equipo Rus Med Team. De hecho, clasificación por más de un segundo le hizo justamente a Nico Jaime, pero venía ganando Alberti, ingresó el auto de seguridad y salió una maniobra excelente de Nico Jaime, todo por fuera en el curbón, le quedó la cuerda en la siguiente curva, en la número 2, y allí tomó la punta y terminó ganando Nico Jaime, superando a Iñaki Arrías, tercero finalmente Alberti, tuvo un leve despiste y allí lo superó el piloto de Paraná Arrías, tercero Alberti, cuarto Oliva, quinto Luna, Ortiz, Quintana, Alejandro Martínez, Promesti y Tartaglino, los 10 primeros, en un campeonato que sigue teniendo Alberti como puntero, 209 puntos y medio, recortó Jaime, que tiene ahora 214 puntos, y tercero, muy buen campeonato de Alejandro Martínez, el hermano del arquero campeón del mundo, está tercero en el campeonato del Pista Mouras, 175 puntos y medio. Para completar el panorama de La Plata, lo escuchamos el ganador del TC Pista Mouras, Nico Jaime. Jaime, otra victoria y una maniobra de un nivel conductivo bárbaro. Felicitaciones, ¿cómo saltaste a la punta? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Muy buena carrera para nosotros. Partíamos de la primera fila, segundo puesto, la para Alberti. Movimos bastante justos. Cuando llegamos al curón nos la jugamos por afuera. Una pista un poco complicada, nos pudo salir bien. Y nada, él también nos respetó, una maniobra de 2. Y de ahí en adelante fue una carrera más de abrir las puertas, hasta el pescar que él se regó un poco y saltó al tercer puesto y se empezó a tapar un poco. Que por poquito no había salido esta mañana esto de ir por fuera en el tránsito del curbón. Sí, la verdad que sí. Esta vez pudimos llegar más a la par al curón, quizás por un tema de aliento que corta. Así que nada, muy contento. Después, ¿cómo fue, Nico? Nada, después ir administrando, obviamente no jugarse nada. Él estaba un poco tapado, así que veníamos bastante más rápido. Y ya cuando había una luz contundente, ir cuidando un poco. Más puntitos bonus que vienen bárbaros. Sí, 8 puntos más para la Copa de Plata, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que hasta el momento viene siendo un... Así que nada, contento con eso y aprovecharlo. Al límite, pero con respeto, la maniobra con Alberti. Sí, yo creo que sí. Felicitaciones. Muchas gracias. El testimonio de Nico Jaime, ganador Andy en el TC Pista Mouras.
espectáculo, ¿no? De las mujeres y el bebé que estaba sentado en el alerón del auto de Nico Jaime mientras hablaba con Mariano Riviere, y lo veíamos ahí sacando fotos después de los festejos de haber sido ganador, ¿no? Algún parentesco cercano seguramente. Bueno, Leo Moreno, que estuvo con Andy Galazo en Paraná, Entre Ríos, ya de regreso a Buenos Aires desde anoche, nos cuenta qué pasó con el turismo pista, que se presentó también una agradable jornada allí en la capital entrerriana. Hola Leo, acá dicen que sos muy ansioso. Buen día, campeones. Algunos confunden la ansiedad con los tiempos, ¿eh? Buen día, me imagino quién debe ser. Buen día, chicos, buen día, Jorge. Te mandan saludos. Buen día, audiencia. ¿Todo bien? Bien, bien, la pasaron bien, no tuvieron lindos espectáculos, buenas carreras. Muy bien, sí, carreras fantásticas, un clima formidable desde lo meteorológico y también de lo que a la categoría particularmente se refiere. Más de 140 pilotos se dieron cita en el tercer capítulo del año del turismo pista en Paraná, en este caso, con grandes carreras, muy importantes maniobras interesantísimas para cambios sobre el final, sobre las últimas vueltas de punteros. Por ejemplo, arranco con la clase 3, la de mayor importancia, la victoria de Matías Canapino, una carrera de altísimo vuelo que había comenzado con Luciano González comandando las acciones, con el Tato Bocio como también el Tato, que cumplió 40 años el día sábado, se había quedado con la pole, había ganado su batería, su serie en la jornada de temprano, pero Matías Canapino sacó a relucir sus cualidades conductivas en unas últimas 4 vueltas formidables, donde, reitero, una carrera que estaba mesetada, cambia totalmente su curso porque Matías sale a la casa de Luciano González y son 3-4 vueltas con intento de sobrepaso, con un asedio muy intenso, con maniobras con 2 autos a la par por afuera, tanto Luciano González como Matías Canapino por el lado externo, hasta que cuando venimos para ingresar en la última vuelta, le cambia el sistema, entra mejor armado a la última curva hacia la izquierda, en lugar de quedarle al lado externo, carretera en la recta principal a Matías Canapino y llega al final de la misma con un todo el interno en la primera veloz curva que tiene el Autódromo de Paraná, para nuevamente volver a ganar, porque Matías lo había hecho en Concordia, en la apertura del campeonato. Ahí había logrado su primera victoria, no solo él, sino también el Onix y la marca Chevrolet en la clase 3. Recuperar la punta del campeonato, además, con esta tercera fecha, queda segundo Luis González, también había ganado su serie. El domingo, sumando nuevamente. Bocio es uno de los grandes candidatos y lo de las clasificaciones da la impresión con el correr de las vueltas va perdiendo rendimiento. El Etios ya le pasó en Concordia, bueno, no pudimos ver en La Plata cuánto a dar en la final porque fue a competencia de la lluvia y de los neumáticos ancorizados y neumáticos lisos, la elección que final. Quedó cuarto Martín Leston en una gran carrera, quinto Felipe Martini, ese fue el lote, los 5 primeros bailando en una baldosa, pero sin intento de sobrepaso. Quedó sexto Matías Cravero. Matías había ganado su serie, largaba adelante, fue perdiendo mucho terreno, luego recuperó hasta el sexto lugar. Es importante el resultado del cordobés porque lo hace el comando del Ford Kinetic, el único que hay en la clase mayor, y hay una necesidad y un deseo de la categoría de que el modelo de la marca del óvalo sea competitivo. Séptimo Franco Villabril Neila, octavo Tomás Vitar, los de Clio del MDS no estuvieron al nivel de las 2 primeras carreras del año y completaban los 10 José Luis Costamagna, un carrerón. Acá va a comenzar el asedio de lo que vemos en imágenes, le cambia el radio, fíjate, entrando a la recta principal, va por adentro ahora y aquí comenzará la carreteada, una carrera fantástica. Una maniobra de altísimo vuelo de Matías Canapino para ganar esta competencia en el Autódromo de la ciudad de Paraná. Fantástica maniobra, se bajó muy contento Mati a días de lo que será el fin de semana su participación en el turismo carretera. Todas las maniobras anteriores habían ido por afuera, aquí le queda la cuerda y logra superarlo a Luciano González, que se bajó un poquito enojado, pero
perder la carrera en la última vuelta no le gusta a nadie. Bueno, ganó Matías Canapino entonces en la final de la clase 3. ¿Ustedes disponen si quieren ir con la clase 1 y la 2 o escucharlo al recipeño después de la victoria? Primero te quería decir, sonó fuerte la declaración de Luciano González, ahí estamos viendo, Leo, otra vez de qué forma peleaban para la definición de la carrera. Esto pasaba en la última vuelta y lo veíamos a Tato Bosio también atacando fuerte y esperando que sucediera algún encontronazo entre ellos, cosa que no pasó, pero sonó fuerte la declaración de quien termina siendo segundo, ¿no? Claro, él se baja y dice, felicitaciones, buena carrera, Luciano. Sí, yo gané en la clase 3, Matías ganó en la clase 4, resumiéndola, ¿no? Porque da a entender literalmente que lo pasa como parado en sus declaraciones. Para mí particularmente le erra a él un poco, porque tenemos 3 vueltas anteriores, una maniobra casi calcada por afuera, no pudiéndolo superar. O sea, 2 autos hacia la izquierda y ahí es donde Matías logra emparejarlo por adentro. No es que llega con 2 autos de diferencia al final de la recta, llegan, como lo vimos recién, prácticamente a la par. Para mí, de Matías Canapino preparándole en la olla para hacer lo que hizo después, ¿no? Claro, exactamente. Me parece que es una maniobra pensada, estudiada, trabajada. Es ver el resumen de la carrera y ahí está lo de Matías. El intento constantemente por otro lado y bueno, la última intentó por el otro lado y vuelvo a marcar. No llega al final de la recta ni siquiera adelante cómodo, llegan a la par en la última vuelta. Claro, sí, tracciona un poquito mejor. Pero deja el hueco, ¿ves? Sí. Él no sale con tanta velocidad como para pasarlo. De hecho, la imagen que van a ver está de adentro del auto. La imagen de los vehículos en pleno curvón siguen estando a la par. Tracción y el haber preparado un poco la maniobra para salir como salió la recta. Ahí cuando vayamos a la imagen de cómo vienen los autos, todo de adentro, on board. Parece que Tato al segundo lugar en la carrera, ¿no? Fíjate. Pero ves que... Claro. Exacto. Es la declaración, ni bien baja con el primero, la nota grabada, bajó 35 cambios a la declaración. Claro, la bronca de perderlo en el último minuto de carrera, Totalmente. Bien, Leo, repasamos la clase. A ver, vamos, escuchemos el corredor y hacemos de las otras 2 categorías. A ver, después de terminar la competencia, lo decía ayer en Campeones contra Campeones, lo ponemos en el aire a las 10:33 de la mañana en Buen Día Campeones. ¿Qué maniobra haces para saltar a la punta? Felicitaciones, Canapino. Bueno, muchas gracias, tremendo. La verdad que aproveché bien sobre el final. La última curva veo que Luciano sale muy jugado de la chicana, entra medio pasado a la olla y largo el freno un poco en él y salgo ganando la cuerda más que nada. En las vueltas anteriores, cuando intentabas por afuera, ¿a qué velocidad van ahí ustedes, los 2 a la par? Sí, se me hacía difícil aguantar por afuera. Y ahora porque vamos muy rápido en curva, vamos a 200 kilómetros y se hacía difícil. Ahí pude aprovechar ganar la cuerda. Y ahí en más lo único que tenía que hacer era no pasarme más que nada en la primera curva para que no me pueda intentar la tijera. ¿Van rápido cuánto ahí? Llegamos arriba de los 200 kilómetros por hora, así que es un lugar que se va bastante rápido. ¿Qué año la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo te está tratando? Es verdad, vos no había dado cuenta. El otro había sido también en Entre Ríos, así que nos está haciendo un límite. ¿Cuánto significa ganar nuevamente? Muchísimo. Significa un gran golpe en el campeonato también. Calculo que ahora agarramos la punta de nuevo. Así que eso es importante, cargamos kilos nuevamente, pero bueno, hay que seguir, esto es un campeonato lineal y hay que sumar todas las fechas. Gracias, Mati, a pensar en el TC ahora. Gracias, así es. Semana que viene Toay, tenemos una linda carrera especial y ya trabajamos a fondo. Gracias. Gracias a ustedes. Matías Canapino ganó. Ahí volvemos con todo el resto de la actividad, pero después de escuchar al ganador de la clase 3, repasamos clase 2 y clase 1, Leo, vamos. Muy bien, clase 2 entonces, victoria de Lucas Garro el fin de semana, volvió el triunfo después de 2019, Ezequiel Ganem nos pasaba la estadística, la última de Lucas Garro, más
autos largaron, es un espectáculo formidable, uno le da un poquito, la vuelta, ¿no? Digo, y muy prolijo fue en líneas generales lo que marcó la clase 2. Mirá, fue segundo. Tremenda. Sí. La veía Leo. Y hay que rescatar esto de los pilotos, porque hay que largar 60 y pico de autos. Hay mucha disciplina, hay mucho también de trabajo previo, de hacerle entender a muchos jóvenes, algunos no, pero hay muchos chicos jóvenes, que es importante preservar la integridad de los autos después de las primeras 2 vueltas hasta que se organizan, se ordena la fila india, ¿no? Totalmente. Algún que otro despiste leve, roce, pero para el volumen de autos, el porcentaje es bajísimo de alguna maniobra rara en la vuelta. Uno apunta que viene todo el pelotón junto. Bueno, lo que estamos viendo es un carrerón entre Lucas Garro, Melo, Marchesín y también Valentino Spinella. Va a ganar la competencia Lucas Garro, segundo Valentino Spinella, en realidad queda segundo Tomás Marchesín, pero es recargado porque en la última vuelta, en un intento de Melo hacia ir por su posición, lo aprieta un poco, lo deja sin pista. Los comisarios deportivos habían sido claros que no se iba a perdonar ese tipo de maniobras y lo recargan con puestos para dejarlo por detrás de Melo. Entonces, la conformación del podio quedó con Valentino Spinella de Holanda en TC, logrando su primer podio, segundo, tercero Joaquín Melo, el tandilense, cae al cuarto lugar Tomás Marchesín, quinto Jonás Maurelli de un carrerón ya en la serie del día sábado, avanzando del séptimo lugar hasta el segundo, sexto Santiago Lantela, el campeón que se había tenido una mala, y el sábado no se mejoraron en la segunda tanda, y con este resultado había del año, con 10, Paulino, contienda, Pablo Vázquez y Matías Clapier. Nicolás Benito nuevamente. Nadie que al hilo por el hecho de, primero, los kilos, y segundo, ante toda la competencia, aprovechó una tremenda lucha entre Lucas Bayala, Nacho Espíndola, maniobra primero la barra con la tercera victoria de 3 carreras que puede, pero lo va a apretar un poquito Lucas Bayala, que es el que viene hacia la derecha, y hace una maniobra fantástica. Fantástica. Y obviamente es el recontra líder. Miren, son casi 4 autos a la par, él venía cuarto, elige el lado interno, Espíndola estaba entre con Rovera detrás, y pasa a la punta, impensable. Lo de la transmisión, que es un carrerón de altísimo vuelo. Ruedas en el pasto, Leo. Cuando él se abre para encarar la curva, se rozan y zafan, porque en algún momento parece que alguno va a quedar en el camino. Adhiero, ¿no? Suscribo la maniobra de Nicolás Benítez. Habrá que revisar muchas carreras para encontrar una similar, ¿no? De primero se ve muy vez. Claro, exactamente. Va sobre el pasto porque me da la impresión que cuando Bayala se da cuenta que lo tiene en el espejo izquierdo metiéndose, intenta en su defensa cerrar un poco la maniobra. Lucas, que volvía, fue 2018 de la categoría, hasta el año pasado. Clase 2, una cuestión económica lo lleva a volver a la clase 1. Ganó Benito, segundo Espíndola, tercero Matías, ha sido tercero Tomás Bosque, pero fue excluido a la hora de la técnica, con 10 Corotina, Emiliano Puerto, Matías Torriano y Maxi Palau. Fue séptimo Lucas Bayala, también fue excluido. Aquí sobre el final se tocan Espíndola con Tomás Bosque, Espíndola, se le descontrola el auto, va a ir hacia el lado interno y ahí lo vamos a ver que lo engancha Tomás Bosque, sale despedido hacia el lado externo, terminada la carrera, un pequeño besito contra el paredón, nada grave, luego Lucas Bayala porque se le cae el chapón de protección del tanque de combustible, que es lo que va rozando en la zona de abajo, y eso la carrera, y ahí se le vienen el segundo, tercero y el cuarto, que termina siendo Nicolás Benito, que por supuesto es el recontra líder del campeonato.
Gracias, Leo, por el completo informe. Un abrazo grande. Mañana la seguimos. Dale, mañana 3 y 4 de mayo en Rosario, la continuidad del calendario. Hasta mañana, chicos. 2, 3 y 4 de mayo en Rosario, la continuidad del Campeonato del Turismo Pista, dijo Leo Moreno, que mañana estará junto a Claudio Leñani aquí en el arranque a las 11 de la mañana. Buen día, Juan Manuel Cardoso, Argentinos por el Mundo. Sí, efectivamente. Buen día, Jorge. Buen día, audiencia. Sí, porque tuvimos actividad primero en el Red Bull Ring, la Fórmula 4 de Europa Central. Una pista que 2 años con la... 3 argentinos participaron del inicio de la temporada de la Fórmula 4 de Europa Central, todos integrantes del Jensen Motorsport, estructura que albergó durante varios años a tantos pilotos argentinos. Bueno, ahora tiene en su plantel a Theo Schropp, a Gino Trappa y a Bautista Costa. El fin de semana se disputó con una clasificación y 3 carreras. El piloto más destacado en todas fue Gino Trappa, que culminó segundo tanto en la quali como en las 3 competencias. Triple podio para el joven de 17 años de San Isidro, que el año pasado viene de competir en la Fórmula 4 brasilera, que estuvo acá en el Autódromo de Buenos Aires cuando se disputaron los 200 kilómetros de Buenos Aires, que corrió la categoría. Después, en el desarrollo de las competencias, la carrera 1, Acosta terminó en el 9º lugar, Theo Schropp 19º, mientras que el domingo en la carrera 2, Schropp se ubicó 4º, Acosta 10º, y en la última competencia Acosta fue 10º y Schropp 18º. Estos dos se retrasaron en el último giro de la tercera carrera por una baja adherencia que había en el circuito, disputaban el 6º lugar de la carrera y se vieron retrasados. La próxima fecha será del 16 al 18 de mayo, también en el Red Bull Ring. Así que buena tarea de los 3 argentinos ante un parque de 22 protagonistas. Qué bien Gino Trappa, el más destacado de ellos. Como decía, ya lo habíamos visto correr muy bien en la Fórmula 4 brasileña, ¿eh? Sí, efectivamente. Y tenemos a Theo Schropp, de 16 años, como pasó en la Fórmula 2 Argentina, y Bautista Costa, de 16, estuvo corriendo en el TC Pista Pickup y el Top Race Junior el año pasado, oriundo de Resistencia Chaco. Quien también compitió en el otro lado del mundo, en Okayama, Japón, fue, sí, efectivamente, Sacha Fenestraz, primera fecha del Super GT, la clase GT500. Recordamos que Fenestraz ya había corrido, ¿no?, en la categoría hasta que empezó su camino por la Fórmula E. Bueno, volvió, participó con un Toyota GR Supra número 39, japonés Yuji, que fue campeón de la categoría en 2021. Una clasificación complicada, que se ubicaron en el 15º puesto, últimos en la clase, pero con un detalle: 15º y últimos, pero a 7 décimas de la punta, lo que habla de lo competitiva, ¿no? El auto igualmente tenía buen ritmo, porque en la carrera, que se disputó 82 vueltas, el binomio terminó tercero, en lo que fue una gran remontada del franco-argentino y del japonés. La próxima fecha va a ser en Fuji, el 3 y 4 de mayo, la segunda competencia del Super GT en esta categorías. Buena potencia, buena velocidad tienen en Japón, y allí ha muchos su actividad de muy joven, después de hacer su camino en la Fórmula 3, este talentoso Sacha Fenestraz, que nos sigue representando el franco-argentino, más cordobés que francés, y que está arrancando también, corriendo en Japón, en la Super GT, en esta... la segunda fecha de la Super Fórmula, porque también volvió a ese la potente de Japón, con presencia allí Sacha Fenestraz. La Super Fórmula es una categoría espectacular, ¿no? Ryo Hirakawa ha sido destacado en las categorías corriendo en Japón, y esto, después de muchos años, pues ya es grande, le permitió acceder a este año, estar de piloto de reserva, ¿no?, como ha estado en Alpine y ahora en Haas, ¿no?, pero es otro de los habitués de estas categorías. Sí, hay varios pilotos que utilizan la Super Fórmula como una alternativa a la Fórmula 2. Claro. Si no tienen lugar, si participan varios años en la Fórmula 2 y no hay lugar en la Fórmula 1, van a Japón a seguir con autos de esa potencia, de esa calidad y de esa aerodinámica, ¿no?, claro, principalmente. Bien, Juancito, gracias por el informe. Sí, productor, gracias. Periodista, ya lo vimos en Campeones News trabajando fuerte. Le deja su paso ahora a otro joven periodista que pasó en el día de ayer en Qatar, cerca de donde corrió la Fórmula 1, ¿no?
100 y pico de kilómetros. Jorge Dominico, se acentúa, se consolida el dominio de Ducati, no es no y del campeonísimo Marc Márquez, que otra vez vuelve a estar en la cima del campeonato del mundo. ¿Cómo estamos? Buen día campeón. Hola Jorge, ¿cómo están? Buen día, campeones. Ciertamente, sí, Ducati está siendo la moto dominante y probablemente se espera que sea así durante el año. MotoGP además tiene un sistema que congela gran parte de los desarrollos en la temporada como parte del control de costos. Esto indica que la tendencia de Ducati va a ser esta, y la tendencia de tener a Marc Márquez siempre en posición de batallar y de conseguir el ritmo de carrera que necesita para aguantar con los neumáticos, sea la pista que sea, se va a seguir manifestando. Me parece que va a haber circuitos que favorezcan o ayuden a que estén más cerca con Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, por otro lado, y también campeón del mundo en su momento, y de su hermano Alex Márquez, que es el otro gran protagonista, pero Marc está siempre, es una constante, y ahora que ha regresado y tiene la posibilidad de estar en el mejor equipo con la mejor moto de él en este momento, parece que es imbatible, ¿no? Sí, más allá de haber perdido puntos en Estados Unidos hace algunas semanas, la lógica es que lo lleven al campeonato, a uno más, ¿no? Es formidable todo lo que ha sido la vida, la historia de Marc, y que este año ha encontrado este alimento para poder batallar. Yo recuerdo lo que decía cuando estuvo aquí en Argentina hace poco tiempo, después de 6 años de no estar en Argentina, que todo lo que alimenta a él el entrenamiento, el hambre de victoria, no es solamente lo que sufrió, sino todo lo que él deja de lado como deportista en la vida normal de cualquier motociclista para poder estar ahí. Entonces, para valorar el tiempo que él no está con la familia, el tiempo que él no estuvo con su abuelo, que adoraba hasta que luego falleció, para valorar, él tiene que estar deportista que está por encima de muchos, y de ese tipo de deportistas que te brinda un ejemplo, más allá de solo ver y disfrutar de verlo manejar. Sí, cuántas caídas, cuántos golpes, cuántas fracturas, cuánto dolor, y de qué forma se sobrepone a este tipo de situaciones. Solamente el tiempo dirá hasta dónde llega la estadística de este piloto extraordinario, que recuerdo cuando se lucía en las categorías preliminares, en la Moto 3, no sé si se llamaba así, muchos decían, por lo chiquitito que es, por poco con textura física, cuando llegue la MotoGP no la va a poder llevar la moto, ¿no? Claro, él demostró otra cosa. Había sido furor él en los campeonatos de España, de Músico, y luego lo fue confirmando en las categorías menores. Siempre fue campeón paso a paso, pero llegó muy rápido también a MotoGP en 2013. Nosotros lo vimos ya cuando Argentina recuperó el Mundial en 2014 y ya ganaba cómodamente. En su primer año también estuvo batallando títulos desde que llegó. Así que es un fenómeno muy particular. Se dio una etapa y una historia que con el tiempo se suavizó, por supuesto, pero que marcó un antes y un después en su vínculo, en su relación con Valentino Rossi, ¿no? Uno terminando su carrera y otro casi arrancando, ¿no? Acá en Argentina fue. Claro, y Marc siempre lo admiraba a Valentino Rossi, creció viendo la mejor época del italiano. Una inspiración seguramente para él, ¿no? Y de hecho hasta trabajaron juntos en cierta parte de la vida. Valentino Rossi manejaba los derechos comerciales del merchandising de la marca Marc Márquez. Luego pasó y fue un traspaso, pero en ese momento estaban en esa relación, y bueno, sucedió en una Argentina un choque entre ellos, una situación particular, fue 2015, que luego se repitió años después, pero eso comenzó a forjar un campeonato que fue tan peleado entre ellos que lo termina recuperando sin discusiones Jorge Lorenzo, porque Valentino no logra centrarse en la batalla con Lorenzo, su compañero en Yamaha, porque estaba más que en el medio, con la Honda en ese momento. Claro. Fue la última posibilidad de Valentino de pelear un campeonato y se la pierde por esta batalla con Jorge Lorenzo. Era una batalla como de 2 generaciones y de 2 personalidades muy fuertes. La de Valentino, que sigue siendo, y la de Márquez al día de hoy. Hay gente que juega para un lado o para otro, depende de la opinión de aquel año 2015. Sí, Valentino sigue carreras esporádicamente, Jorge. Cada tanto se lo ve, no estuvo en las primeras, estuvo aquí en Qatar. Ucho, su amigo de toda la vida, mano derecha, es quien lidera el equipo propio del B26. En este Márquez otra vez,
el segundo puesto de una KTM que sorprendía con Viñales, termina en un largo por la mínima de neumático delantero que tienen que tener en promedio por la cantidad de vueltas. Se cayó Jorge Martín, que regresó acá después de muchas lesiones y Sí, estuvo ausente el comienzo de año, ¿no? Claro, fue la primera carrera. Se perdió todo el comienzo de temporada, inclusive no estuvo en la Argentina, el campeón. Y se da una situación particular, cae de frente, no sé si acaso tiene que ver también el inflado del airbag, porque el rebote le provoca múltiples fracturas en las costillas, que hasta ayer se contaban 8, que son, bueno, unas son costillas reales, en el último parte se amplió más la zona afectada, así que sigue internado y en observación, fuera de peligro, pero sigue internado en Qatar, así que regresó, se cayó y vuelve a estar fuera Jorge Martín. Qué bárbaro, se va a perder buena parte del año, ¿no? Sí. Lo que perdió y lo que va a perder ahora con la caída del día de ayer. Gracias, Jorge, Domi. Un cariño, como siempre. Jorge Dominico, acercándonos información, y ahora vamos a pedir a Iván Miori que también hace la 1, vinculado al estado del campeonato. Así han quedado las cosas después de la fecha número 4. Se corrió este fin de semana, como les hemos contado, el Gran Premio de Bahrein. Ahora la categoría enfoca a uno de los circuitos más exigentes, más peligrosos. Algunos lo cuestionan. Debe correrse a tanta velocidad en muros como va a pasar en Jeddah, en Arabia Saudita. Atención, porque va a ser una carrera de extrema rigurosidad, de riesgo extremo para los jóvenes, los rookies. Ahí está la imagen del ganador de la temporada y está claro que este joven, Oscar Piastri, va por el campeonato del mundo. Ayer alcanzó otra victoria más y se pone a tiro en los números que vamos a repasar con Iván Miori después de un comisario de McLaren que es, sin dudas, a vencer. La imagen del ganador, Oscar Piastri. ¿Cómo estamos, Iván? Hola, Jorge, buen día campeones. La segunda victoria de Piastri en la categoría, que lo asciende a la ocasión del campeonato, que compañero de equipo Lando Norris. Lando tiene 77 puntos, Piastri ahora segundo. Exactamente, Claro. pero ya tenemos a McLaren arriba, porque tercero hasta ahí ha caído Verstappen, que está a 8 puntos de Norris. Cuarto aparece el Mercedes de George Russell a 14. Qué bien, ¿eh? Russell siempre sacando el provecho de la posición trabajada, porque parecía que faltando pocas vueltas se lo llevaba por delante Lando Norris. Un podio que lo pone cuarto en el campeonato. Seguimos, Iván. A ver. Exacto. Quinto aparece el mejor representante de Ferrari, que es Leclerc. Está a 45 puntos. Fíjense ya cómo se amplía la diferencia con respecto a el líder Norris. Y sexto está el otro Mercedes. Buena labor viene realizando Kimi Antonelli. Está lejos, a 47. Pero los dos Mercedes también prendidos. Lo de Antonelli es bueno, ¿no? Porque si uno hubiera dicho, después de 4 carreras, ¿dónde lo ves Antonelli? Hubiera sido sexto, bien, sería bárbaro, ¿no? Y bueno, está haciendo una muy buena temporada. A ver. Y fíjense, séptimo aparece Hamilton, que ya el sábado en conferencia de prensa, después de la clasificación, después de haber sido noveno en la Q3, ¿no? La que definía todo, dice: le estoy fallando al equipo. Fue uno de mis peores días, decía eso Hamilton el sábado, que está séptimo en el campeonato. Octavo, Alexander Albon, el mejor de los Williams. Noveno está Esteban Ocon con el Haas. Y décimo, para completar el top 10, está Lance Stroll con el Aston Martin. Bien. Si nos vamos al campeonato de constructores, al menos para dar las 5... Te extiendo uno más. Sí. Se extiende, si vamos un poquito más atrás, aparece el mejor Alpine. Sí. Pierre Gasly, 11. 6 puntos tiene el piloto francés con el equipo donde está el argentino Colapinto como piloto de prueba. Sí, señor, porque Sainz hasta el 16 es hasta el último que suma puntos, ¿no? Después Alonso, Lawson, Duhan están sin unidades. El campeonato de constructores, claramente arriba McLaren con 151 puntos. Segundo viene el equipo Mercedes a 58. Tercero está Red Bull a 80 puntos. Cuarto la Ferrari, el equipo Ferrari, a 94. Y en la quinta colocación, llamativo, pero bien,
y merecido lo tienen. Hasta ahora el equipo Haas está quinto a 131 puntos, lejísimos, pero bueno, consolidado de a poquito Haas para mantenerse ahí en la mitad de tabla. Reitero, McLaren arriba, 151 puntos, después lo sigue Mercedes a 58, tercero aparece Red Bull a 80. Bueno, y con la cercanía de Ferrari que sumó bien este fin de semana. Bien, Iván. Sí. Y no, el fin de semana horarios también cómodos, después de lo que habían sido los madrugones iniciales, porque en Jeddah el viernes todo arranca a las 10:30 de la mañana con la primera práctica. Después ese mismo día a las 2 de la tarde la segunda. El sábado, estamos hablando ya del sábado 19 de abril, la tercera y última práctica a las 10:30 y clasifican a las 2 de la tarde. Bien. Y el domingo, bien. Sí, señor. Y el domingo la carrera a las 2 de la tarde también, así que todo definido para lo que será el escenario de Jeddah, el callejero. Bárbaro, gracias Iván. Por favor. Estamos en los minutos finales. ¿Algún otro datito que entrega Mariano Rivieri? Nos estamos despidiendo. En un ratito se graba Campeones. Lo vamos a tener al Tano Rubén Salerno acompañándonos y clarificando también aspectos que tienen que ver con la fiscalización de la ACTC, el trabajo de la CAF de la que es parte, y hablaremos también características que tendrá la competencia de La Pampa el fin de semana corriendo en Toay. Este fin de semana Campeones estará desarrollando sus programas habituales, el sábado clasificación desde el autódromo, a la tarde en Campeones Media también. Señor Riviere. Fórmula 3 en Metropolitana, la tercera fecha del calendario ayer en La Plata, ganó Sebastián el sábado, segundo Faliveni, tercero Olaverría. El domingo, más allá de la victoria de Olaverría, la primera para él en la categoría, el gran susto lo tuvimos en el tramo final de la carrera. Venía la lucha por la punta, que era muy disputada, la tenía Olaverría, la pretendía Faliveni y el mismo Cristian Galeano, esto luego de un relanzamiento. Allí la lucha por el tercer lugar, Galeano y Elías Benseñor Derfler, este piloto de Formosa. Recibe el toque de Galeano, queda cruzado y termina con este golpazo del arrecifeño Joaquín Ramos, integrante del equipo Rus Med Team. Un golpe que asustó a todos, fueron inmediatamente revisados, examinados allí en el hospital del autódromo. Joaquín Ramos con un golpe en uno de sus pies. Inmediatamente luego ya fue dado de alta, más allá de algún examen médico que se va a estar realizando por estas horas. No hay lesión de consideración en ninguno de los dos pilotos. Y Elías Benseñor Derfler, que sufrió una conmoción, golpes varios, especialmente en uno de sus pies, fue trasladado luego por prevención al Hospital Güemes, aquí en Capital Federal, donde ya se ampliaron los estudios médicos. Fue dado de alta ayer mismo, más allá de los dolores que obviamente van apareciendo con el correr de las horas, pero se va recuperando el piloto formoseño que había viajado solito al Autódromo de La Plata, como lo hacen la mayoría de las carreras desde su Formosa. Se va recuperando, fue un susto y por esa maniobra, la incidencia que comenzó todo a raíz de un toque de Cristian Galeano, como decíamos, este fue no solamente excluido de la competencia, sino también que ha sufrido 20 puestos de penalización para la próxima clasificación que esté disputando y seguramente algún otro tipo de evaluación a raíz de la maniobra que se vivió en pista en este accidente ayer de la Fórmula 3 Metropolitana, donde ganó Olaverría, segundo Falivene, ahora puntero del campeonato, tercero Barbara, cuarto Chiriotti, quinto Caralis. Estará contento la gente de San Antonio de Areco porque Tiago Falivene, sí, señor, piloto Big Bag Amado, es el puntero del campeonato, 288 puntos y medio, segundo Caramba 19, tercero Olaverría 35, la Fórmula 3 Metropolitana. Ahora Jorge tendrá 3 fechas seguidas compartiendo escenario con el turismo carretera. Un gran gusto que se va a dar la categoría. Empezará todo el 1 de junio en Altagracia, continuará el 13 de julio en Concepción del Uruguay y la tercera junto al TC el fin de semana del 10 de agosto en el Villicún de San Juan. Volvemos a ver la reiteración del accidente. Esto pasaba en el Curbón número 1 de La Plata. Lo iban contando ayer Mariano en detalle y hacía un seguimiento también del estado de salud de los chicos. Reiteramos, Mariano, nunca está de más. Esto pasaba en el comienzo de la competencia de la Fórmula 3 que iba a ganar Francisco Olaverría. Ahí estamos viendo el momento de más zozobra cuando se neutraliza la carrera, pero estaba
todavía arriba de los autos. El auto 18, el blanco y celeste, es el del formoseño Elías Benseñor Derfler, que terminó siendo impactado por el 55 del Rus Med Team de Joaquín Ramos, el piloto arrecifeño. Daños importantes, la atención inmediata por parte de los facultativos, allí en el auto mismo, al lado de los vehículos accidentados, luego en el hospital de La Plata, ahí se veía la seña de Joaquín Ramos con su pulgar arriba diciendo está todo bien, y reitero, lo de Elías Benseñor Derfler, que fue trasladado al hospital Güemes, ya ha sido dado de alta, obviamente irán apareciendo dolores con el correr de las horas, pero no hay ninguna lesión de consideración, Jorge Luis, ayer en la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata. Gracias, Mariano. Ya estamos en el cierre, pero Lonchi, en 3 minutos, un poquito lo que sucedió con la Fórmula 1. Ya hemos ahondado en el tema, pero la victoria de Oscar Piastri, Lonchi, en Bahrein. ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, Jorge Luis, perdón por la demora. Buen día. Bueno, tal cual, lo de Piastri fue impecable. Clasificación, récord de vuelta. Victoria, no se llevó el triunfo de punta a punta porque Ferrari apostó y para bien con una estrategia de neumáticos duros al comienzo, cuando el resto fueron por los neumáticos medios, y bueno, esto le permitió justamente poder lograr finalmente el cuarto y quinto lugar. El mejor resultado en su conjunto para Ferrari desde que comenzó la temporada. Bueno, haremos todo a partir de las 16 horas en Fórmula 1. Trabajo impecable, una vez más, de George Russell, llevando el auto hasta donde da y un poco resistiendo los embates del final de Lando Norris, que volvió a cometer errores. Cometió 2 errores en el momento de la clasificación, cometió errores en el momento de la largada, luego estuvo dubitativo en los sorpasos, de haber 3 zonas de DRS. Así que bueno, mucho para poder compartir a partir de 16 horas y también analizándolo en Mesa de Campeones. Por supuesto, Lonchi, hoy a las 5 de la tarde te estamos viendo entonces en el programa exclusivo de la Fórmula 1 con el análisis de lo que ha dejado todo en Arabia Saudita, así que hay mucho para contar, por supuesto. Uno de los tendrá en un circuito extremo como es el primer callejero del año que va a enfrentar la Fórmula 1. De Campeones en un ratito. Mañana organigrama completo con Buen Día Campeones a las 10. 11 Campeones. Y a la noche hoy estamos a través del Garage y también de Campeones Media con Mesa de Campeones, 21 horas. Hemos visto ayer Campeones News. Completo panorama, por cierto. Mañana grandes campeones. Atención, porque está previsto una nota Fórmula que aguantan los autos este tipo de golpes con Tulio Crespi, los grandes campeones con nuestras condiciones de Hugo Olmi. Hemos recibido hace nomás la triste noticia del fallecimiento. Atravesaba una triste enfermedad y que falleció en la mañana de hoy. Nuestro recuerdo para un gran piloto, un piloto querido, brillar en el turismo nacional, que es el TC2000, que fue parte de la buena época del Supercar. A corta edad, teniendo 70 años, se fue Hugo Olmi. Nuestras condolencias a la familia. Y también para una persona muy vinculada en lo que era preparación de autos de carrera, de motores, como el ingeniero Garibaldi, Alberto Garibaldi, que falleció durante el fin de semana. Para sus familias, nuestro abrazo, nuestras condolencias de todos los integrantes del equipo Campeones en este momento de singular dolor. Gracias a todos, Buen día. Buen día, campeones, arrancan los corazones, la pista nunca miente, aceleren nuestra lente. Desde el taller al circuito, revoluciones en el grito, todo el mundo atento está. Jorge Leñani te lo dará. Desde Monte Maíz al mundo, Morilles. Somos familia. El automovilismo argentino
está asegurado por Río Uruguay Seguros. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil.